Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer una lectura comprensiva del libro de Lucas, capítulo 16, a partir del verso 19 hasta el verso 31. Vamos a leerlo ahora. El traductor le puso aquí el rico y Lázaro. Vamos a ver lo que dice. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto está hablando el rico, ¿verdad? Estando en el Hades. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso le dijo el rico, que estaba siendo atormentado en el Hades. Y le está hablando entonces es a Abraham, ¿verdad? Dice: ve a Abraham a lo lejos y al mendigo, Lázaro, en su seno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ¿verdad? Lo primero que le pide es que vaya y moje con la punta de su dedo en el agua, y le dé, pero ya que no se puede, le dice entonces que mande a Lázaro a la casa de su padre, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Para que les testifiquen qué? Para que les testifiquen de que se arrepientan, ¿verdad? Vamos a pararlo aquí por un momento. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí, según lo que nos está contando el Señor Jesucristo en su parábola, que hay un lugar donde van los muertos, y en ese lugar hay una división. De un lado están los que murieron sin el arrepentimiento, y del otro lado están los que murieron con el arrepentimiento, y los que aguardan a la resurrección. Entonces, del lado que están los que murieron sin arrepentimiento, eso es lo que se desprende de aquí, lo que hay es tormento, hay mucho tormento, ¿verdad? Pero del otro lado, lo que hay es gozo, y es un lugar de descanso. Pero vamos a ver un detalle: los que están del lado del que hay tormento pueden ver a los que están del lado del que hay descanso. Y esto es perfectamente concomitante o corroborante de que parte del tormento del que está del lado que está del tormento es precisamente estar viendo al que está del lado del descanso, el que está en descanso, el que está descansando en el Padre y esperando y aguardando la resurrección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús habla del lloro y del crujir de dientes, se asemeja mucho a esto, porque de alguna manera el que está del otro lado ve al que está del lado en el que hay paz y el que hay descanso, ¿verdad? Y que hay agua viva, y de alguna manera eso le atormenta, ¿verdad? Aparentemente durante este tiempo no se puede, no hay forma de pasar de un lado al otro, no hay forma de cruzarse de un lado a otro. Es decir, la persona que está en el tormento no puede pasar
hacia el lado de descanso durante este tiempo. En el Hades, vemos en las profecías en Apocalipsis que dice que el Hades entrega a sus muertos, ¿verdad? El Hades y la muerte y el mar entregan sus muertos. Normalmente cuando habla del mar, en otros versos de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta de que el mar en sí es el lugar de los muertos. También se usa como simbolismo del lugar de los muertos. Y aquí me estoy yendo a explicar un poquito de la cosa que está diciendo la profecía en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, todos los muertos van a ser entregados. Sabemos que en la primera resurrección van a ser entregados los muertos de las personas que han sido justificadas. Entonces, en esta parábola vemos a Lázaro, que es una persona justificada, y está en un lugar de descanso a la espera, ¿verdad? Y en la segunda resurrección serán entregados los muertos de los que no fueron justificados. Y en este lugar vemos al hombre rico, no porque fuera rico, sino porque no fue justificado, ¿verdad? No fue justificado porque no hay arrepentimiento. Por eso él le dice que vaya, por favor, y que le permitan subir de los muertos a Lázaro para que vaya y testifique a sus hermanos y a su padre para que no le pase lo mismo y vayan también a ese lugar de tormento. Eso es lo que le está diciendo. Y porque ya en él, aparentemente en este momento, ya no hay una posibilidad mientras se están aguardando en ese lugar. Estos lugares desaparecen. Si nosotros vemos la profecía, vemos que estos lugares desaparecen. Vemos que el Hades, ¿verdad? La muerte son echados en el lago de fuego. Es decir, que todo lo que hay allí, que realmente vamos a decir que se podría representar precisamente por las almas que están allí, son echadas a lo que le llama el lago de fuego, afuera, al horno, de muchas maneras que Jesús nos lo simboliza, ¿verdad? Que no es más que estar afuera de la ciudad santa, cuando la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descienda, ¿verdad? Y sea posicionada en el Santo Monte. Y los que estén afuera, y habrán gente que estarán afuera de la ciudad. Entonces, vamos a seguir leyendo esto y vamos a seguir tratando de entender. Ya estamos terminando la lectura y dice: entonces Abraham le respondió. Esto es ya Abraham respondiéndole a la petición que hace. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, le dice. Es decir, dice, la palabra del arrepentimiento está en los profetas, en Abraham y en Moisés. Óiganlo, le dice, ¿verdad? Y ya esta parte de aquí es muy simbólica, esta parte de aquí. Bien, entonces le dice: no, si alguno fuera entre los muertos se arrepentirán, ¿verdad? Le dice el hombre rico. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. ¿Qué se puede entender de lo que Abraham está diciendo aquí? Bueno, pues se puede entender perfectamente que Jesús, ¿verdad? Los profetas anunciaron a Cristo. Y muchas personas que están en el tiempo de Jesús, si nosotros nos fijamos, Jesús le dice que ellos realmente no están siguiendo el testimonio de Abraham y que ellos fueron los que mataron a los profetas, igual que sus padres. Es decir, ellos dicen que siguen a Abraham y a los profetas, pero realmente no lo siguen, porque de él hablaron ellos y ellos no le creen. O sea, de Jesús hablaron ellos y ellos no le creen a Jesús, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, muchas de ellas que están inmiscuidas en la religión, ¿verdad? En la religión de hombres, a la cual le llaman religión de Dios, pero es religión de hombres. En realidad ellos no están siguiendo lo que dicen seguir ni siquiera, porque ellos no son como Moisés, no son como los profetas y no son como Abraham, no lo imitan. Pocas personas de las que están ahí lo hacen, esos son los que son justificados, ¿verdad? Los que realmente siguen la misericordia y el amor de Dios, que es lo primero y es lo más importante. Pero entonces le dice, si alguno se levanta de los muertos, ¿verdad? Los que no creyeron, aquí yo creo que tenemos algo importante. ¿Quién es el que se va a levantar de los muertos? Por eso digo que hay algo aquí muy simbólico. Le dice sobre Lázaro, pero en realidad, en este último verso, en el 31, dice: mas Abraham les dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levante de los muertos. Y resulta que sí que hay uno que se levantó de los muertos y que se va a levantar de los muertos, que es Jesús. El que se levanta de los muertos es Jesús. Fíjate, hay muchas personas que han sido levantadas de los muertos, pero solamente hay una que se ha levantado de los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, han habido personas que han sido resucitadas. Pero ¿quién las resucita? Las resucita el Señor, va y las resucita. Son resucitadas por el Espíritu Santo por medio de un profeta, por medio del mismo Jesucristo, que va y le levanta de los muertos directamente, ¿verdad? Pero a Jesús nadie le levantó, sino que Él se levantó de los muertos. Él mismo se levantó de los muertos. ¿De acuerdo? Porque Él mismo dice, yo pongo mi vida, yo tengo la capacidad de ponerla y de tomarla otra vez. Entonces, Él mismo es que vuelve y toma su vida, porque Él es el único que tiene esa capacidad, la capacidad de dar vida, ¿verdad? Y tiene la capacidad de resucitar, y tiene la capacidad de resucitarse a sí mismo. Entonces, realmente, las personas que no creyeron a Moisés y a los profetas, y digo que no creyeron porque, como digo, muchos de ellos decían seguir a Moisés y a los profetas, pero en realidad no lo seguían. Como Jesús mismo le dice, ustedes no son hijos de Abraham en el sentido de la fe, porque ustedes no son de fe, no son personas de fe, ¿verdad? No son personas de fe, no son personas de misericordia, sino que son personas que se justifican a sí mismos, mientras que mis profetas no se justificaban a sí mismos. Ustedes son los que se justifican a sí mismos, o sea que ustedes no están siguiendo a mis profetas, le dice Jesucristo. Entonces, ellos diciendo que seguían a ellos, realmente no lo seguían. Entonces, no habían escuchado a Moisés y no habían escuchado a los profetas. Pues tampoco iban a escuchar, esa misma persona tampoco se van a persuadir cuando escuchen al que se levanta de los muertos, al que se va a levantar de los muertos. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que no escuchan al que se levantó de los muertos, al que es capaz de poner su vida y de volverla a tomar, al que es capaz de dar la vida, al que es la vida y la resurrección, a Jesucristo, y no se persuaden aún de eso. Muchos de los judíos en aquel mismo tiempo, y muchos de los religiosos en aquel mismo tiempo, y muchas de las personas ahora también, personas que dicen que no tienen religión. Todo el mundo tiene una religión, porque todo el mundo tiene, aunque por lo menos un sistema ideológico en el que cree. Toda persona adulta tiene un sistema ideológico en el que cree, esté definido por nombre o no, y esa es su religión. Entonces, todo el mundo que no está en Cristo es de otra religión, de una religión falsa en realidad, porque tiene su propio sistema de creencias, su propio sistema de valores, y esa es la religión de la persona que no está en Cristo de verdad. Y los que están en Cristo y no han entendido su mensaje, y no son de fe, y no son de los que siguen sus mandamientos, de los que buscan, procuran día a día seguir sus mandamientos, perdonar a los demás, amar a los otros como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, no son personas que sean hijos de Abraham, no son personas de fe, tampoco. Por lo menos por el momento, siempre podemos cambiar nuestro proceder y ir a Cristo, pero por el momento no son personas de fe. Y ellos, aunque uno se levante de los muertos, no se persuadirán. No se persuadirán por Moisés, no se persuadirán por los profetas, y no se persuadirán aunque uno se levante de los muertos. Claro, a menos que venga a ellos el arrepentimiento, y el arrepentimiento que viene por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, esto es todo por ahora. Espero que esto nos haya servido. Hay muchas otras cosas que se pueden extraer de este texto, pero por hoy creo que esto es más que suficiente, según la voluntad del Señor, que nos ha permitido hablar exactamente lo que hemos hablado, ni más ni menos. Entonces, Dios me le bendiga mucho. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir esta palabra, Señor. Síguenos dando, Señor, sabiduría, Señor, para que podamos entender. Y que sea tú, Señor, que nos dirijas, Señor. A cada persona que vaya a estudiar esto, Señor, con nosotros, o en su casa, Señor, que sea tu Espíritu Santo que les revele cualquier cosa, Señor. Si en algo de mi palabra yo me puedo equivocar, Señor, que sea tu Espíritu Santo también el que lleve a las personas a la verdad.
a tu verdad, Señor, porque tú no tienes una verdad, sino que eres la verdad. Así que yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu que dirija a cada uno de los que siguen estos estudios, Señor, para que ellos mismos también puedan entender, Señor, porque tú les des el entender. Amén. Bueno, nos vemos, señores.